Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, Dios es Espíritu. En Juan 7, de los versículos 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como somos criaturas limitadas, aunque creadas a semejanza y a imagen de Dios, Él cuidó de mostrarse o definirse por medio de calificativos accesibles a nuestra comprensión. Por ejemplo, la Biblia habla del Dios creador, del Dios salvador, de Dios como juez, del Dios todopoderoso y de otras muchas maneras más. En su palabra, Dios se revela bajo aspectos muy diferentes. Él es el terrible Dios del Sinaí, en medio de los truenos, relámpagos y sonidos de bocina que iba en aumento, según Éxodo 19, versículos 16 al 19. Y también un silbo apacible y delicado, como dice en Primera de Reyes 19:12, que se dirige al profeta Elías en ese mismo monte. Somos demasiado pequeños para abarcar con una mirada el conjunto de características de un Dios ilimitado e infinito, como el apóstol Pablo lo describe. Al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Como vemos, Dios se digna de ponerse a nuestro alcance de la manera y en la medida que juzga conveniente. Cuidemos de no forjar nosotros mismos una imagen personal y equivocada de Dios. Somos incapaces de hacernos una verdadera representación global de lo que Él es. Agradecidos y contentos, recibamos de Él la gracia que revela de sí mismos en su palabra. Nos habla en estos tiempos por el Hijo, Jesucristo, según Hebreos 1:2, dándonos de su Espíritu para conducirnos en el conocimiento de lo que Él es y lo que Él quiere. Por cierto, en Ezequiel 47:3 dice: el varón que tiene el cordel para medir es Jesucristo, y Él es quien nos lleva a las bendiciones y sanidades mayores. Literalmente dice: midió 1000 codos y me hizo pasar. Jesús también dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 3:34. A todos los que nos escuchan, vivamos obedeciendo la dirección y el poder de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo para bendición. Amén, amén y amén. Vamos a seguir en el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica.
Excelente día en el nombre de nuestro Señor. Como se menciona, el tema Dios es espíritu. Jesús habría dicho en esa fiesta de tabernáculos a la que él había participado, de que del interior de los que creemos en él, en ese tiempo sus discípulos, correrían ríos. Dice ríos, de su interior correrán ríos. Vuelvo a insistir, ríos, plural. No habla de un río. Cuando dice plural y correrán, tiene que ver con fuerza, con poder, de una sustancia o líquido como el agua. Pero dice que esa agua es viva, agua viva, agua viva. Correrán de su interior, dice, esos ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hoy día, si creemos en él, tenemos nosotros esa capacidad por la presencia de Dios en nuestras vidas, por el Espíritu Santo, de que esos ríos de agua viva, no muerta, no inerte, sino que tiene motivos y razones para hacer, actuar y provocar en nosotros el vivir, no hacer morir. Dice, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Todos somos entonces luego, si creemos en Cristo, llenos e investidos de ese poder de lo alto que es el Espíritu Santo. Según la Escritura en el libro de Hechos 1:8, dice que vendría ese poder, dice, y me seréis testigos cuando sean llenos de ese Espíritu Santo. Ahora, entonces, antes de conocer y recibir a Jesús, no tenemos o no teníamos esa capacidad y ese poder. No basta entonces recibir a Jesús, sino que también Dios nos da de ese Espíritu Santo. Jesús habría dicho en el Evangelio también de Juan, y yo rogaré al Padre, Juan 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y también nos lo enseña en el capítulo 15 de Juan y en el capítulo 16 hasta el 17. El cuidado de Dios luego entonces para un pueblo o criaturas limitadas. Sin Cristo, una persona va a derrota y fracaso. Con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y también por el otro lado dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y dice, y fueron investidos. Y así podemos ver una serie de pasajes en donde se nos señala de que esos seres limitados dejan de serlo por la presencia de Dios para alcanzar triunfo y victoria. La Biblia nos habla de Dios como el Creador, nos habla de Dios como el que salva, nos habla de Dios como el que es juez, nos habla de Dios como el poderoso, nos habla de Dios como el eterno, nos habla de Dios como el sanador, nos habla de Dios como el que pelea nuestras batallas, y así podemos decir muchas circunstancias respecto a Dios y nos los presenta la Biblia de muchas maneras. Pero también dice la Biblia que Dios es espíritu. Luego entonces lo que dijo Jesús, que de nuestro interior corren ríos de agua viva, es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que dejemos ser esos seres limitados, incapaces, débiles, y ser fortalecidos, como dice la Escritura, con el poder del Espíritu Santo. Para algunos, hablar de llenura del Espíritu Santo, y dije para algunos, es meramente hablar en lenguas.
o alguna manifestación del Espíritu Santo. Sanidad, milagros, fe, etc. No tenemos nada contra eso. Es más, creemos en esas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña que el mismo Espíritu dice que algunos constituyó. Dios es Espíritu, estoy hablando. Dios tiene voluntad, mente, carácter, sabe a quién, voluntad, pone, da, fuerza, vigor, etc. Sobre todo dice Hechos, a quien le busca. Por el otro lado dice que a Dios o al mismo Espíritu le plació, o dice la Escritura claramente, dice, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero dice que es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu de Dios es el que entonces quiere que estos seres limitados que somos los hombres o mujeres, jóvenes, niños, seamos perfeccionados y por esa presencia del Espíritu apartados, porque eso significa santificación, apartados, separados de la maldad, para que andemos conforme al andar del Espíritu Santo, como Pablo dice. Para que andemos conforme al Espíritu Santo. Esto es guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Pues guiados por Dios. Guiados por Dios. Eso tiene que ver con la presencia de Cristo en nuestras vidas, también por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que entender, el Señor, por su Espíritu, mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Vamos a un mensaje y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y estamos hablando de Dios es Espíritu. Y donde está su Espíritu, habría dicho también el apóstol Pablo, allí hay libertad. Al estar en nosotros, Dios con su Espíritu, no está corpóreamente desde el punto de vista físico. Recordemos que está por Espíritu. El Espíritu no pesa, el Espíritu no se ve. El Espíritu no tiene esa actitud de un cuerpo, pero está presente. Y la Escritura nos enseña que Dios, estando en nuestras vidas, quiere provocar en nosotros esa libertad. Si Pablo dice, el apóstol, en la carta a Corintios, y nos enseña que somos templo del Espíritu Santo también, el Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, mora en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros. No es de que ahorita entra y se sale. Él está con nosotros. Por eso Jesús dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús está en nuestras vidas por su Espíritu. Luego entonces, vuelvo a repetir, nosotros somos seres limitados, pero al recibir a Jesús como Señor y Salvador, somos investidos de esa presencia y de ese poder del Espíritu Santo. Por eso nos dice que hemos recibido poder sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y si yo tengo la convicción y certeza de que Cristo está en mí, Dios está en mí, y ese Espíritu y su Espíritu está en mí, yo debo de entender que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Como dijo el apóstol Pablo.
somos más que vencedores. Y por eso dicen algunos, es que se atreve. No es de atreverse, es una realidad por promesa que va a cumplir, porque Jesús es verdadero, lo que dijo, y lo que dice Dios Padre también es verdadero, y dice que está conmigo y mora en mí. Y luego entonces, por eso digo, si Él está conmigo, yo no le tengo temor ni miedo al diablo. ¿Por qué? Porque dice Pablo el apóstol en segunda carta a Corintios capítulo 1 versículo 12, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo creo lo que dice el Señor, que Él está en mí. Su presencia está en mí para hacerme vencedor. Y dice Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso. Y el poder de Jesús en la cruz derrotó a Satanás y lo puso debajo de sus pies. Y todo lo que era contrario contra mí lo arrancó y lo clavó en la cruz. Entonces yo soy libre y el Señor está en mí. Y si Dios es espíritu y su espíritu provoca libertad, yo camino de acuerdo a esa libertad. Y esa participación del Espíritu Santo en mi vida es para que yo me separe o me aparte de la maldad. Y soy guiado por Él con esa finalidad, dejar de ser débil, limitado, para caminar en la gloriosa presencia de Dios, no solamente un momento, sino todos los días. Y ese poder de presencia de Dios es ilimitada. Por eso se decía en la introducción también, infinita. El apóstol bien dice, al Rey de los siglos, inmortal e invisible. El Espíritu Santo es invisible. Dios es invisible. A Jesús ya no lo podemos ver físicamente. Al único, dice, y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces que esa presencia todavía nos alcanza, de manera que somos hallados vencedores. Y si en esta hora tú requieres tener esa certeza de que por Cristo en tu vida y el Espíritu Santo en tu vida y esa presencia de Dios que es Espíritu en tu vida requieres para ser libre de toda potestad de mal y ser guardado, guiado, dirigido a esa eternidad junto con Dios por el poder del Espíritu Santo, haz esta oración. Dile, Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora acojo tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos los pecados. Mirándote a ti en fe, Señor Jesús, y tomado de las manos en fe, bajo esa unción de tu Espíritu, yo le digo a Satanás o al diablo que se largue de mi vida. Quiero ser libre de toda condenación y en esta hora lo soy por los méritos y el sacrificio de Cristo, por su sangre que me limpia de todo pecado. Ahora puedo decir que soy libre de toda condenación. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser hallado junto con los que han vencido en tu nombre toda potestad de mal. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a otro corte y regresamos para concluir. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Y como estamos hablando, esa presencia de Dios en nuestras vidas no solamente es para supervisarnos, es el concepto que a veces se tiene. No, es que entonces voy a ser visto por el Señor. Aunque no esté la presencia del Espíritu Santo en tu vida, Dios mira todo lo que hace el ser humano. Sea bueno, dice la Biblia, o sea malo. Quiero clarificar esa parte. Vuelvo a repetir, algunos dicen, no, es que yo no quiero que Jesús entre a mi vida porque si no se va a dar cuenta lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Aunque no
reciban a Jesús, Él sabe lo que hacemos, bueno o malo. Él conoce las intenciones del corazón. Habría díchole a Samuel cuando iban a ungir, y ungir significa derramar aceite, poner esa presencia o implorar esa presencia de Dios en su vida en todas las áreas, respecto a Saúl primero y después a David. Ungir. Y dice la Escritura que lo iba a hacer sobre uno de los hermanos de David, Samuel, y dijo el Señor, no, porque yo no miro lo que miras tú o lo que miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de ellos, pero yo miro, dice el Señor, el corazón. Dice, Jeremías dice, profeta de parte de Dios, ¿habrá alguien que se esconda en algún escondrijo de vergüenza o de pecado, de maldad, que yo no lo vea? ¿No lleno yo toda la tierra? Y algunos en base a eso dicen, no, yo por eso no recibo a Jesús, yo por eso no quiero la presencia del Espíritu Santo. No, aunque no lo quieras, Él sabe lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Pero cuando el Señor ofrece esa presencia del Espíritu, no solamente es para tener fuerza, sino para ayudarnos en nuestra debilidad, porque Consolador, dice, cuando venga el Consolador, hablando Jesús del Espíritu Santo, la palabra Consolador creemos que es aquel que viene y nada más nos dice una palabra de aliento y de ánimo. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, aquí estás, cuenta con una mano, cuenta con dos, aquí no. En el griego la palabra consolador significa ayudador, y alguno dice, ay, qué padre, entonces si vamos a cargar una mesa me ayuda de un lado y yo de la otra. No, en el griego la palabra ayudar, consolar, ayudar significa quítate, tú no puedes, yo lo hago por ti. Eso significa. Luego entonces por eso decía, dejamos de ser esas criaturas limitadas para caminar en lo ilimitado, en lo infinito de Dios. Y entonces lo que no era posible, ahora es posible. Ahora, no era posible de que yo dejara de decir groserías, insultos, esto. Pues ahora con esa presencia de Dios, no es porque me obligue, sino que me hace sentir, me hace vivir conforme a lo que Él quiere. Y entonces es mucho más de que si se da cuenta lo que hago, lo que dejo de hacer. Su presencia nos provoca el camino del andar correcto. Por eso bien dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es malo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos muestra que el camino que se puede andar caminando no es el correcto. Por eso dice que el Espíritu Santo nos constriñe, que significa nos obliga. Por el otro lado dice que nos convence del pecado, nos hace sentir la calidad de que no estuvo bien lo que se hizo. Entonces dice que nos motiva a invocar al Señor. Por eso dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso se hace la oración del pecador. Pero también, si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no quiere que nuestro templo, cuerpo, esté enfermo. Por eso obra las sanidades, por eso nos guarda y nos protege. Por eso quiere que el templo, que es nuestro cuerpo, tenga un buen abrigo. También no camine tanto, y es por eso que también Dios abre la puerta y nos da para un coche o para una casa. ¿Para qué? Para que ese templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, tenga las comodidades por la gracia, la misericordia y el amor del Señor. Por eso bien dijo Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios es espíritu, y donde está su espíritu hay libertad. Padre, en esta hora te rogamos que todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, reciban esas bendiciones que anhelan, que requieren, por ese amor y por ese derramar glorioso de tu presencia a través del Espíritu Santo. Te rogamos que bendigas a todos quienes producen parte de este ministerio de radio. Obra esas bendiciones. Te rogamos que bendigas a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones. Bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, salvados, exaltados, bendecidos y gracias, porque sabemos que en ti, por ti, oh Dios, en el nombre de Cristo, en comunión con el Espíritu Santo, somos bendecidos. Amén, amén, amén. Hasta la próxima emisión.